que van a describir el comportamiento del sensor a una entrada que varía con el tiempo. Vamos a ver que debido a los elementos con los que están construidos los sensores, los materiales de fabricación y los elementos, pues vamos a ver que el comportamiento de los sensores pues no es del todo instantáneo, sino cuando se le aplica una entrada, la respuesta del sensor pues no es inmediata, porque va a tener precisamente elementos que se dice que almacenan energía. Por ejemplo, inercias, masas, capacidades, inductancias, capacitancias, inductancias, van a ocasionar que ese comportamiento pues no sea instantáneo. Entonces, para poder caracterizar la respuesta de un sensor a una entrada que varíe con el tiempo, vamos a tener que estimar dos parámetros. Uno va a ser la velocidad de respuesta, que nos va a decir qué tan rápido va a responder ese sensor a un cambio en la entrada, y el error dinámico, que es la diferencia entre el valor indicado y el valor esperado, siendo nulo el error estático, ¿no? Entonces, este error, pues conforme aumente el tiempo, conforme el tiempo tienda a infinito, pues el error va a tender a cero. Pero pues nosotros no vamos a poder esperar un tiempo infinito para tomar una lectura del sensor. Entonces, a partir del tiempo que vamos a aplicar esa entrada y vamos a observar la salida, pues vamos a poder estimar ese error dinámico. Entonces, normalmente lo que se hace pues es aplicar al sensor que vamos a caracterizar o a calibrar entradas conocidas que varían con respecto al tiempo. Y una vez que se aplica esa entrada, pues se va a obtener la salida a partir de la velocidad de la respuesta, el error dinámico, pues vamos a poder saber qué tan rápido responde ese sensor y qué comportamiento tiene. Entonces, el comportamiento dinámico que tiene un sensor está descrito por su función de transferencia, que es la transformada precisamente de la salida con respecto a la entrada, ¿sí? Que sería la función de transferencia de ese sistema. Entonces, las características representativas pues, van a estar tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia. Entonces, pues al principio vamos a trabajar en el dominio del tiempo, luego se va a hacer una transformación al dominio de la frecuencia, al dominio de Laplace, y después se va a hacer una transformación inversa para poder regresar otra vez al dominio del tiempo de ese sensor. Entonces, normalmente pues las tres entradas conocidas que se aplican a cualquier sistema, no nada más a un sensor, para caracterizar su respuesta dinámica, pues son estas tres, ¿no? La primera sería un escalón, una entrada rampa o una entrada sinusoidal. Y aquí, pues, ¿cuál vamos a seleccionar? Va a depender del parámetro o del mesurando que queremos nosotros medir. Por ejemplo, a lo mejor un cambio brusco de temperatura, a lo mejor si cambiamos bruscamente la temperatura de 10 a 30 grados aplicando fuego, o de 30 grados a 10 grados o a 2 grados o a 5 grados si aplicamos hielo o aplicamos frío, pues a lo mejor ahí sí podemos hacer una entrada a escalón brusca de temperatura. A lo mejor también ir incrementando gradualmente la temperatura nos daría un comportamiento tipo rampa, pero a lo mejor cambiar la temperatura de una forma sinusoidal pues no es tan sencillo, ¿no? Entonces, dependerá del mesurando pues la entrada que vamos a aplicar. Por ejemplo, si vamos a medir aceleración o velocidad, pues a lo mejor sí podemos poner al sensor en una mesa vibratoria o colocarlo en un sistema que vaya a lo mejor en una forma de péndulo, que gire hacia un sentido y hacia el otro, pues ahí sí podríamos a lo mejor tener una entrada oscilante que tenga a lo mejor un comportamiento senoidal.
Entonces, de ese parámetro que queremos censar, pues va a depender el tipo de entrada que nosotros podamos cambiar con respecto al tiempo para precisamente poder obtener esa respuesta dinámica del sensor. Entonces, la respuesta dinámica de cualquier sensor se va a modelar como una ecuación diferencial con coeficientes constantes. Y en la práctica es suficiente con cortar la ecuación nada más a segundo orden. O sea, vamos a tener sensores de orden 0, sensores de primer orden y sensores de segundo orden. Así es como los vamos a clasificar. Y basta con llegar a ese comportamiento de sistema de segundo orden, ¿sí? Entonces, como les decía ahorita, el análisis de esos modelos pues se va a realizar, se le aplica una transformación de Laplace a esta ecuación genérica, se hace una transformación al dominio de Laplace y a partir de ella pues se estima el comportamiento de acuerdo a la posición de los polos que va a tener el denominador en el plano o en el dominio S. Y de acuerdo a esos valores del polinomio, pues vamos a poder observar el diferente comportamiento que van a tener los sensores. Si va a ser de primer orden, si va a ser de segundo orden, y qué comportamiento inicial van a tener, si va a tener a lo mejor un comportamiento subamortiguado y luego ya se estabiliza, o un comportamiento sobreamortiguado, pues eso ya nos lo va a dar precisamente los coeficientes y el grado de la ecuación. La ventaja que tenemos aquí pues es que la mayoría de estas ecuaciones ya existen, los modelos ya están establecidos, entonces aquí lo único que vamos a hacer pues es analizar ese comportamiento y llevarlo a nuestro dominio o hacer una analogía directamente con el comportamiento de los sensores. Entonces, por ejemplo, para el sensor de primer orden, vamos a considerar aquellos sensores cuyo comportamiento pues es instantáneo, ¿sí? Entonces vamos a ver que un sensor de orden 0, aquí tendríamos, cortaríamos, tomaríamos únicamente la primera porción de la ecuación diferencial, se le aplicaría la transformada, aquí cambiamos coeficientes, aquí sería K y sería la relación de las constantes B0 entre A0, sería la sensibilidad. Esta sería la sensibilidad estática. Recuerden que la sensibilidad de cualquier sensor pues es la pendiente de su curva de calibración estática. Entonces podemos decir que en este sensor pues vamos a tener una relación directa de la salida con respecto a la entrada, que va a ser una constante prácticamente igual a la sensibilidad estática. Entonces, en un sistema de primer orden no hay elementos que almacenen energía, únicamente vamos a tener elementos que la disipen. Por ejemplo, una resistencia, un potenciómetro, sería considerado un sistema de primer orden que no almacena energía. Entonces, idealmente, para un sistema de orden 0, pues la respuesta, por ejemplo, a un escalón, aquí tendríamos un escalón de entrada de determinada amplitud, que estaría aquí representado matemáticamente, valdría 0 para un tiempo menor a 0 y valdría una amplitud fija para un tiempo mayor a 0. Entonces, 0 para un tiempo menor o igual a 0 y a partir de un tiempo 0, pues podríamos considerar que tiene una amplitud y ahí se mantiene una entrada de escalón a un sistema de orden 0 en donde la función de transferencia es prácticamente la constante de sensibilidad, pues no tiene retardo. Se dice que su respuesta es instantánea. La salida va a seguir inmediatamente a la entrada, porque no tiene dispositivos o componentes que almacenen energía. Entonces, aquí en este caso, pues la velocidad de respuesta y el error dinámico son nulos o cero, son instantáneas la respuesta. Y aquí podemos observar la salida en el dominio del tiempo es directamente la sensibilidad, que sería una constante, por la amplitud.
de esa entrada, que pues en este caso también es constante. Entonces, idealmente, la velocidad de respuesta y el error dinámico son nulos. En la práctica, pues vamos a encontrar muy pocos sensores que tengan este comportamiento instantáneo, ¿no? Decíamos, aunque sea un potenciómetro, más adelante vamos a ver que un potenciómetro, aunque varíe de forma que no tenga elementos que almacenen energía, pues depende de cómo esté conformado. Sí va a haber ciertas comportamiento, digamos, capacitivo o inductivo, que va a hacer que no se comporte del todo como orden cero. Pero bueno, ese no sería nuestro primer ejemplo de un sensor de orden cero. Los sistemas de primer orden o sensores en general de primer orden, pues aquí cortaríamos la ecuación a la primera derivada y haciendo la transformada de Laplace la llevaríamos a este comportamiento. Entonces aquí la sensibilidad estática sigue siendo K, que va a ser la constante, y aquí esta sería la ecuación típica de cualquier sistema de primer orden. Vamos a tener la constante de sensibilidad en el numerador, en el denominador vamos a tener una constante de tiempo denominada tau, que precisamente esta es la que nos va a dar la respuesta dinámica de un sistema de primer orden, ¿sí? Ya que tau, pues si la llevamos a, si la trabajamos en radianes, pues vamos a ver que la frecuencia en radianes, pues es el inverso de esa constante de tiempo, pero si la trabajamos en hertz, pues ya sabemos que omega es 2πf para poderla trabajar en hertz. Entonces aquí la podemos trabajar tanto en radianes como en hertz. Y decíamos que en un sistema de primer orden van a existir un elemento que almacene energía y otro que la disipe, ¿sí? A diferencia del de orden cero, que nada más contiene elementos que disipan la energía, aquí sí va a existir uno que la almacene y otro que la disipe. Y ya decíamos que se caracteriza por su frecuencia de corte o su constante de tiempo. Que la relación, pues aquí la podemos observar, que la frecuencia de corte pues va a ser el inverso de esa constante de tiempo y la podemos trabajar en radianes o en hertz, nada más sustituyendo lo que sería la omega por 2pi, 2pi f, para trabajarla en hertz. Entonces, la frecuencia de corte pues va a ser a la cual el sistema tenga una atenuación de menos 30% o lo que es lo mismo, la amplitud se reduzca menos 3 decibeles. Y vamos a ver qué tanto tiempo o qué tantas constantes de tiempo pues tenemos que esperar para poder tener un error dinámico bajo, ¿no? O aceptable, porque normalmente pues un sistema de primer orden, ahorita vemos el ejemplo gráfico, en un sistema de primer orden, pues a una constante de tiempo únicamente vamos a tener a una constante de tiempo que sería la frecuencia de corte, pues vamos a tener únicamente el 63% de la respuesta en amplitud y todavía nos faltaría ese 37% que falta para poder llegar al 100%, porque si no, si lo leemos a una constante, pues el error sería demasiado grande, ¿sí? Ahorita lo vemos gráficamente en la siguiente diapositiva. Un ejemplo de un sistema de primer orden es, por ejemplo, el sensor TD5A, que nosotros vamos a caracterizar más adelante. Primero vamos a hacer una caracterización estática y en una práctica posterior vamos a hacer un pequeño ejercicio de caracterizarlo dinámicamente para poder conocer su comportamiento dinámico. Un circuito RCE es un sistema típico de primer orden en donde tenemos un elemento que almacena energía y un elemento que la disipa. Entonces, casi todos los sensores térmicos van a tener este comportamiento de primer orden. Por ejemplo, un RTD, un termistor, un termopar, tienen un comportamiento de primer orden.
en donde si igualamos la ecuación de transferencia o la función de transferencia, pues en este caso sería la temperatura de salida con respecto a la entrada. Por ejemplo, si agarramos este circuito, pues podemos decir que va a tener una sensibilidad y una constante de tiempo que depende de los valores de resistencia y capacitancia. Entonces aquí, pues a partir de esa respuesta RC, pues vamos a tener precisamente el comportamiento del sistema o la caracterización. Entonces ahora, por ejemplo, al sistema de primer orden, si le aplicamos una entrada tipo escalón, a diferencia de un sistema de orden cero, que decíamos que la respuesta es instantánea, pues aquí la respuesta no va a ser instantánea. Vamos a observar cómo se comporta. Por ejemplo, tendríamos la entrada tipo escalón. La transformada de Laplace de esa entrada escalón sería A sobre S en el dominio de Laplace, en donde A sería la amplitud precisamente de ese escalón de entrada. Entonces, si lo aplicamos a un sensor que va a tener un comportamiento de primer orden, pues a la salida vamos a observar que esta sería la YS en el dominio S. Si aplicamos la transformada inversa de Laplace, regresamos otra vez al dominio del tiempo y vamos a ver que en el dominio del tiempo, pues la relación entrada-salida o el comportamiento de ese sistema de primer orden a una entrada tipo escalón, pues tiene un comportamiento exponencial. Si se fijan aquí, pues el comportamiento va a ser exponencial. Entonces vamos a tener la amplitud, sensibilidad estática, amplitud y el comportamiento exponencial, que para que esta exponente pues se haga cero, pues el tiempo tendría que ser infinito para poder tener que la salida pues ya llegó al valor máximo. Entonces, si nosotros graficamos esta ecuación, por ejemplo en Excel, en MATLAB, aquí tendríamos esta respuesta. Esta sería la respuesta a, vamos a suponer que la entrada o la amplitud es unitaria, un 1, que le aplicamos un escalón unitario con amplitud 1. Entonces, ¿cuánto tiempo hay que esperar para poder observar que la salida del sistema ya llegó al valor esperado? Va a tener un tiempo de transición y luego ya un tiempo de estabilización. A nosotros nos interesa ya tomar la lectura de ese sensor. Por ejemplo, si le aplicamos un cambio brusco de temperatura y lo medimos instantáneamente, pues a lo mejor mediríamos un valor que todavía no llega a la amplitud. Si cambiamos aquí, por ejemplo, de 0 a 100 grados, o por decir algo, de 0 a 10 grados, cambio brusco, pues el sensor no va a cambiar instantáneamente. Tendríamos que esperar cuántas constantes de tiempo. Precisamente eso es lo que vamos a obtener a partir de la velocidad de respuesta, que nos la va a decir la constante de tiempo. Entonces, si graficamos esa ecuación, vamos a tener este comportamiento que tenemos aquí. Cuando el tiempo, que sería la t acá en la parte superior, aquí vamos a decir, el tiempo es igual a una constante de tiempo, a dos constantes, a 3, a 4 o a 5, para ir viendo cuántas constantes de tiempo tenemos que esperar. Entonces, cuando t sea igual a tau, o sea que el tiempo que pasa después de que se le aplicó el escalón es igual a una constante de tiempo, si sustituimos un 1 aquí, vamos a tener que el comportamiento o la salida está aproximadamente aquí en 0.6 o un 63% que decíamos de la respuesta final o de la amplitud. Entonces, a una constante de tiempo, pues apenas tendríamos el 63%. Y si lo hacemos para el error dinámico va a tener este comportamiento menos el valor esperado. Recuerden que el valor esperado o el valor ideal, pues es este factor, que depende de la sensibilidad de la amplitud que le estemos aplicando. Entonces, cuando este error es cero, pues cuando este tiempo sea infinito o para un tiempo muy, muy grande, vamos a tener que este factor se hace cero y por lo tanto Ka menos Ka pues nos da un error dinámico cero, que es lo que está representado aquí. Entonces, este error va a tener el comportamiento inverso
a esta ecuación, porque aquí le estamos restando el valor esperado. Entonces, mientras esta tienda de forma ascendente, pues esta va a ir disminuyendo exponencialmente, ¿no? Esta aumenta exponencial y esta disminuye exponencialmente, para poder verlas al mismo tiempo y contrastarlas. Entonces decimos que a una constante de tiempo, apenas llegamos al 63% de la amplitud, y el error en este caso pues es la diferencia, lo que le falte para llegar al 100%. Decimos que tiene un error aproximadamente de 34%. Entonces, pues aquí si leemos el sensor después de una tau, pues vamos a tener un error muy grande, porque apenas llega al 63. Si esperamos dos constantes de tiempo, aquí ya llegaríamos aproximadamente al 86% de la amplitud. Recuerden que aquí pues la idea es llegar al 100%. En este caso es 1 la amplitud. Entonces a 2 tau, pues ya el error, fíjense, ya disminuye bastante. Ya de un 34% ya disminuye aproximadamente un 14%. Pero todavía sigue siendo grande. A 3 constantes de tiempo ya se llega al 95% de la amplitud. Entonces, pues ahí ya teníamos un 5% de error, y así sucesivamente. A 4 constantes de tiempo tenemos ya un 98% de la amplitud, y aquí pues el error ya un 2%. Entonces, normalmente se recomienda, para tener un error por debajo del 1%, pues esperar por lo menos 5 constantes de tiempo para poder hacer una lectura entre el tiempo de entrada y la respuesta del sensor, ¿sí? Entonces es lo que tenemos aquí. A la velocidad de respuesta va a depender de la constante de tiempo. Por lo tanto, cuando una constante de tiempo es igual al tiempo de espera, obtendríamos el 63%. Entonces lo ideal sería llegar al valor final, que va más o menos, pues lo vamos a ver que se logra cuando el tiempo es igual aproximadamente a 5 constantes de tiempo, o a 5 tau. En ese caso, pues tendríamos aproximadamente ya el 99% de la amplitud de esa entrada, escalón, y por lo tanto, pues un error que queda del 1 o por debajo del 1%, el error dinámico de ese sistema. Ahorita abrimos al final, implementé por ahí unos ejemplos en LabVIEW, les puse los ejecutables ahí en aula virtual. Ahorita los abrimos y los comentamos, que son estas mismas ecuaciones que tenemos aquí, pero para que veamos la representación de una forma un poquito más gráfica y nos quede mucho más clara la idea de lo que estamos haciendo. Ahorita lo vemos. Primero vamos a terminar de platicar la parte teórica. Entonces, a una entrada escalón vimos que tiene ese comportamiento, pero ¿qué pasa si ahora le aplicamos una entrada tipo rampa al mismo sistema o al mismo sensor de primer orden? Entonces, este sería el comportamiento para una entrada tipo rampa, que va a ir incrementando gradualmente. Al aplicar la transformada nos daría este factor, que multiplicado por el sistema de primer orden, pues tendríamos este comportamiento, ¿no? Si se aplica la transformada inversa, pues ya llegamos a la respuesta en el tiempo, en el dominio del tiempo. Que podemos observar que también va a tener un pequeño comportamiento exponencial en cierta zona, y cuando ya se iguale la tau o algunas constantes, entonces ya se comportaría de forma lineal. Si se fijan, si nosotros graficamos esta ecuación, por ejemplo en Excel, aquí está graficada para un factor, ahora no es 1, para un factor 20 de constante Ka. Recuerden que K es la sensibilidad estática y A pues es el valor de amplitud. En este caso la rampa pues va a ir incrementando con respecto al tiempo, ¿sí? Por eso es una entrada tipo rampa. Entonces va a ir desde 0 hasta 20 en un tiempo, por ejemplo, de 20 segundos o 20 milisegundos,
o 20 segundos. Aquí las unidades de momento no nos interesa, únicamente es para observar el comportamiento que esperamos. Entonces aquí la línea de color negro sería la entrada rampa y la de color azul sería el comportamiento que tendría el sistema de primer orden a una entrada rampa. Entonces cuando el tiempo es aproximadamente 4, aquí a 4 segundos, que es la tau en este caso, vemos que tiene el pequeño comportamiento exponencial de acuerdo a esta porción de la ecuación y ya después sigue a la rampa. Entonces, la velocidad de respuesta sigue siendo la tau y aquí tendríamos dividido el error o el comportamiento del error dinámico, ¿no? Que sería el inverso de esta pequeña porción. Recuerden que el error dinámico en este caso pues es la constante sensibilidad por la amplitud de la rampa por la constante tau y se va a ir restando. Entonces aquí, pues conforme avance el tiempo, el error tiende a tener este comportamiento. De igual forma, pues podemos observar que habrá que esperar a lo mejor una tau y luego ya agarrar al sensor en la zona lineal. Y ya vamos a ver que va a ir siguiendo, ahora sí, la salida, pues va a ir siguiendo a la entrada. Aquí no la sigue, pero ya a partir de aquí a lo mejor de una tau ya la va siguiendo. Entonces ese sería el comportamiento que observaríamos a una entrada rampa. Ahora a una entrada senoidal. Entonces si nuestra entrada al sistema es una función senoidal de amplitud pico A y frecuencia omega, entonces, si le aplicamos la transformada a esta ecuación, que de tablas pues, es directa, tendríamos este resultado, que al aplicarlo a la entrada de primer orden nos daría este comportamiento. Al sacarle la transformada, vamos a ver que tiene esta ecuación de aquí, que podemos observar dos porciones. Una que sería la respuesta transitoria y luego la respuesta en estado estable, que es la que nos interesa a nosotros. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que llegue al estado estable? Entonces aquí pues vamos a tener un cambio en frecuencia y un cambio en fase. Entonces la respuesta en estado estable de cualquier sistema de primer orden a una entrada senoidal, la salida debe de ser otra misma senoidal con la misma frecuencia que la de entrada, pero con diferente amplitud y fase. ¿Sí? Eso lo podemos ahorita ver de forma gráfica, para que nos quede clara la idea. Recuerden que va a tener como un comportamiento de un filtro, ¿no? O va a atenuar la señal a partir de determinada frecuencia. Entonces, la amplitud de la señal de salida y el ángulo de fase es función de la frecuencia de la señal de entrada, como les decía. Por eso, conforme la frecuencia de la señal de entrada aumente, pues la amplitud va a ir disminuyendo y por lo tanto el desfase va a ser mayor a partir de una determinada frecuencia, que es la frecuencia de corte. Entonces aquí tenemos un ejemplo gráfico. Sería la senoidal de color azul, sería la entrada al sistema. La salida de color rojo sería la respuesta en estado estable. Al principio a lo mejor tendrá una pequeña oscilación, un pequeño sobreimpulso, algo abrupto y luego ya después se quedaría en estado estable, ¿no? Que sería esta porción de aquí, que si se fijan pues es una senoidal, seguiría ya el comportamiento senoidal. Aquí vamos a suponer que ya estamos en la porción de estado estable y podemos observar que la amplitud de la salida pues es diferente a la entrada. Entonces aquí hay una pequeña atenuación y también podemos ver que hay un pequeño desfase entre una y la otra. Entonces, precisamente la relación entre esas amplitudes y la fase
pues es a partir del módulo y la magnitud de la función de transferencia. Entonces aquí tenemos la función de transferencia, entonces el módulo y la magnitud o el argumento de esa función de transferencia. Recuerden que sería magnitud al cuadrado. Y aquí pues nos quedaría la magnitud al cuadrado, que es la relación de frecuencias, 1 sobre la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Aquí tendríamos que analizar el comportamiento normalmente pues utilizando algún gráfico de Bode, que es como se caracterizan este tipo de sistemas, ¿no? Sistemas de primer orden a una entrada senoidal. Entonces aquí, a partir del módulo, por ejemplo, cuando la frecuencia de entrada iguale a la frecuencia de corte, pues aquí tendríamos un 1 y pasaríamos a que en ese caso el módulo o la magnitud pues tiene un valor de 1 sobre raíz de 2. Aquí tendríamos 1 al cuadrado, pues es 1 más 1, 2 y sería 1 sobre raíz de 2, que sería 0.7071, que si lo llevamos a menos 20 logaritmo de 1 sobre raíz de 2, pues es menos 3 decibeles, ¿no? Que es lo que podríamos tener aquí cuando exista una atenuación en la amplitud de menos 3 decibeles o 0.7071 de la amplitud, en este caso está representado en decibeles. Entonces, cuando no hay desfase, pues digamos que la salida está en amplitud con la entrada, no hay desfase, entonces aquí serían 0 decibeles, cuando ya vemos que hay un desfase de menos 3 decibeles en la amplitud, pues ahí esa sería la frecuencia de corte, ¿no? Que sería precisamente el inverso de la constante de tiempo. Entonces, al conocer la frecuencia de corte, pues ya indirectamente aquí podríamos obtener la constante de tiempo de ese sistema. Y de igual forma, pues la tangente inversa de omega sobre tau nos daría el comportamiento en fase. Entonces aquí lo importante es ir caracterizando el sistema. Se podría aplicar una entrada senoidal e ir midiendo la amplitud de la salida, la amplitud de la entrada, la amplitud de la salida, y cuando veamos que hay una atenuación de 0.7071 o menos 3 decibeles, pues quiere decir que ahí encontraríamos la frecuencia de corte, ¿no? Ese digamos que sería el procedimiento experimental para poder obtener esta forma, ¿no? Entonces, para una entrada senoidal, de igual forma, la frecuencia de corte nos va a dar el comportamiento de ese sistema, o a partir de qué frecuencia, pues ya tendríamos esa atenuación. Aquí está un ejemplo de una frecuencia de corte, ¿no? A menos 3, por ejemplo, decibeles. Estaríamos, por ejemplo, aquí a 1000 radianes, que si lo convertimos a hertz, pues ahí ya veríamos que en hertz o en 1000 radianes estaría aquí la frecuencia de corte de ese sistema, ¿no? Que dijimos que el inverso pues nos va a dar precisamente la constante de tiempo. Entonces, de esa forma podríamos estimar el comportamiento. Ahorita lo vemos de forma gráfica. Eso sería para el sistemas de primer orden. Para los sistemas de orden 2, entonces traemos el tercer parámetro o la segunda derivada de la ecuación con coeficientes constante, ecuación de sistema lineal. Cambiando los parámetros y aplicando la transformada, pues se tiene la función de transferencia estándar de cualquier sistema de segundo orden. Eso ya es un estándar que existe en toda la bibliografía de sistemas de control. Que aquí, para nuestra aplicación, pues únicamente vamos a ver que un sistema de segundo orden pues va a ser un sensor en el cual existan dos elementos que almacenan energía y uno que la disipa. Entonces, a partir de esta ecuación, pues vamos a ver que existen diferentes parámetros para caracterizar esa respuesta, ¿no? Por ejemplo, la sensibilidad estática, que sería el factor K, a una frecuencia 0,
pues este parámetro, este factor se hace 0. Recuerden que ese sustituimos por J omega, donde omega pues, es la frecuencia. Este valor sería 0, este también sería 0. Si se fijan, quedaría omega n cuadrada sobre omega n1. Entonces, a una frecuencia 0, tendríamos la sensibilidad estática, que sería el comportamiento estático cuando no hay cambio con respecto al tiempo. Por eso, a una frecuencia 0 de la entrada, pues. Otro factor que va a caracterizar la respuesta de un sistema de orden 2 es el factor de amortiguamiento, que aquí se denomina con la letra Z, que tiene la relación con los coeficientes como está aquí representado. Entonces, este factor, ahorita vamos a ver que a partir de ciertos valores, pues va a tener el comportamiento del sistema, si va a ser amortiguado, subamortiguado, si está en oscilación, etcétera. Y omega n, pues va a ser la frecuencia natural o la frecuencia de no amortiguamiento del sistema. Entonces, es una frecuencia a partir de la cual el sistema corresponde después de una oscilación. Entonces, hay 3 parámetros que pueden estar cambiando, que darían un comportamiento distinto al sistema. Entonces, depende de dónde estén los polos de esta ecuación del denominador, vamos a tener diferentes comportamientos del sistema. Entonces, como decíamos ahorita, para un factor Z que esté entre 0 y 1, esto implica que hay 2 polos complejos, por lo tanto, el sistema se va a comportar como un subamortiguado. Ahorita lo vemos gráficamente. Cuando el factor Z sea exactamente 1, entonces los 2 polos están en el eje real o se consideran reales e idénticos, y ahí se dice que el sistema es críticamente amortiguado. Y cuando el factor Z sea mayor a 1, el sistema va a estar sobreamortiguado. Entonces vamos a tener para esta ecuación 3 diferentes comportamientos cuando se haga la transformación inversa. Entonces, en el tiempo, esos 3 comportamientos vamos a representarlos aquí. Cuando Z esté entre 0 y 1, vamos a tener este comportamiento del sistema. Entonces, aquí la frecuencia natural amortiguada se obtendría a partir de la frecuencia natural de no amortiguamiento y el factor Z, para la cual pues podemos tener que valores entre 0 y 1 que están graficados aquí. Por ejemplo, puede tener este comportamiento. Cuando Z vale 0, pues se queda oscilando completamente. O cuando Z es mayor a 1, tiene el subamortiguado, que es los 3 que veíamos aquí. O pues puede ir oscilando al principio y luego estabilizarse. Por ejemplo, tener un comportamiento, un pico sobre impulso y luego ya quedarse estabilizado. Entonces, aquí, ¿qué nos va a interesar? ¿O cuánto tiempo hay que esperar? Por ejemplo, aquí está un sensor de segundo orden a una entrada escalón. Entonces, si la entrada escalón es este color verde que está aquí representado, ¿cuánto tiempo tengo que esperar para obtener una respuesta válida o una medida cuando el sistema ya esté en la parte estacionaria? Entonces, por ejemplo, aquí vamos a suponer que este sistema tiene un pequeño sobreimpulso, luego baja, luego sube, baja y aquí se quedaría ya oscilando aproximadamente en este pequeño porcentaje, que ya es una tolerancia aceptable. El sistema nunca se va a estabilizar, pero quedaría ya más o menos oscilando aquí entre el valor ya cercano al valor esperado, al valor ideal, que sería la constante de entrada. Entonces, existen diferentes parámetros que ya están aquí representados de acuerdo a esos factores que decíamos, al factor natural de amortiguamiento y al factor Z.
Entonces aquí a la frecuencia, perdón, natural de amortiguamiento y al factor de amortiguamiento, que sería la Z. Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, el MP. El MP sería el máximo sobre impulso, o sea, sería el pico máximo que tendría la respuesta del sistema cuando sobrepasa el valor esperado hacia arriba. Entonces es el valor pico máximo de la salida que obtendríamos mediante esta ecuación, z por pi sobre 1 menos z cuadrada, eso el exponente. Entonces vamos a ver que esas ecuaciones, una vez que ya conocemos el sistema, caracterizamos z y omega n, podemos estimar estos tiempos o estos sobreimpulsos también. Entonces, el TR, que es el primer tiempo, se conoce como tiempo de crecimiento o tiempo de subida. Si se fijan, es el tiempo que tarda en ir desde el 0 a aproximadamente al 90% del valor final. Vamos a suponer que aquí más o menos es el 90%, entonces el tiempo que tarda en ir desde 0 hasta aproximadamente el 90%, eso se le conoce como el tiempo de crecimiento o tiempo de subida. Después hay otro tiempo que es el TP, que sería el tiempo pico, que es el tiempo que tarda en ir desde el 0 hasta el máximo impulso, ¿sí? Y el que nos va a interesar a nosotros en la práctica es el TS, que sería el tiempo de establecimiento, que es el tiempo requerido que pasa desde que se le aplica la entrada hasta que el sistema queda oscilando más o menos en un 2 o en un 5% del valor final, o que la tolerancia está entre un 2 y un 5%, que ese es el que nos va a interesar a nosotros en la práctica. Sí, que ese vemos que es pi sobre z omega n. Entonces, ahorita abrimos el simulador, en donde ya lo que hice ahí en LabVIEW pues fue tener todas estas ecuaciones y poderlas representar aquí de forma gráfica para que se calculen de una forma directa. Entonces ya cuando nosotros hagamos el ejercicio en la práctica, vamos a ir y utilizando nuestro software de simulación, pues vamos a sustituir los valores y poder estimar directamente esos tiempos, que son los que nos van a interesar cuando hagamos la caracterización. Entonces déjenme abrir los archivos de simulación y los comentamos ahí directamente sobre ellos. Entonces, voy a compartir la otra pantalla y ahí me confirman cuando ya se vea. Entonces, decíamos que un sistema de primer orden a una entrada escalón, revisar aquí cuál es el sistema a una entrada escalón. Aquí lo tenemos, sistema de orden 1 a una entrada escalón. Entonces aquí podemos ir cambiando los parámetros y ya lo vamos interpretando. Aquí lo que se está graficando es la misma ecuación de aquí, ¿sí? Está representado nada más los valores de entrada. Si le aplicamos una entrada escalón, aquí modificamos la amplitud. Y la constante de tiempo que nosotros tenemos para que analicemos ese comportamiento. Por ejemplo, si la amplitud es 1, aquí tendríamos, se le aplica un escalón de amplitud 1, vamos a suponer, voy a correr el programa. Entonces la línea roja sería la horizontal. Aquí tendríamos el escalón de entrada con amplitud 1. Digamos que el factor Ka
acá tendría un valor de 1, que es lo que estaría aquí representado en la ecuación. Ka por 1 menos e a la t sobre tau, en donde yo puedo ir cambiando la tau y puedo ir cambiando la amplitud. Entonces el valor esperado pues es 1, ¿cuánto tiempo hay que esperar? Y aquí podemos ver las constantes de tiempo. Nos decíamos, por ejemplo, si la constante de tiempo tau es 1, vamos a suponer que es un segundo, aquí puede ser ya las unidades de tiempo, un segundo, un minuto, una hora, un día, etcétera, ya depende del sistema. Entonces aquí podemos ver el comportamiento, que sería el comportamiento exponencial, y aquí con los cursores pues podemos ir interpretando los valores. Dijimos que al 63%, que sería aproximadamente aquí en el eje vertical, y la tau, que está en este caso 1, aquí tendríamos a una constante de tiempo, si movemos el cursor, pues podemos ver que tiene el 63%, que es lo que veíamos acá en la diapositiva teóricamente, ¿no? Entonces, a dos constantes de tiempo, vamos a ver que aproximadamente a dos constantes de tiempo, pues estamos aproximadamente en un 87% de la amplitud. En este caso, como la amplitud es 1, pues aquí coincide 0.87. Si la amplitud vale, por ejemplo, 5, pues aquí sería aproximadamente el 87% de 5, que sería 5 por 8, 40, pues aproximadamente en 4, 40 y tantos, 4.1, 4.2, que más o menos es lo que observamos aquí, tendríamos en dos constantes de tiempo para esta amplitud 5. Ahora ya cambiamos, ya no es 1, ya es 5 para cambiarle un poquito. Y decimos que el 63% pues estaría aproximadamente a una constante de tiempo. Si nos movemos a una constante de tiempo, pues esto estaría más o menos en 6 por 5, 30, más o menos como en un 3.1, 3.2 en tiempo, en amplitud, perdón, tendríamos una constante. Entonces aquí, si nos movemos a 5 constantes de tiempo, pues ya podemos ver que a 5 constantes de tiempo, la magnitud ya está prácticamente en el valor esperado, 4.91, que sería 5 lo que estamos esperando, que decíamos que aproximadamente a 5 constantes de tiempo, pues llegamos aproximadamente al 99% del valor. Entonces aquí podemos observar ese comportamiento a una constante, 2, 3, 4 o 5. Y ya si variamos la tau, pues ya nada más cambiaría esa constante. Por ejemplo, a dos constantes de tiempo, a una constante, perdón, ahora vale 2 segundos, a dos constantes de tiempo, que serían 4, y así sucesivamente. Ahora tendríamos que esperar aproximadamente unos 10 segundos para este sistema que llegue a el valor esperado. Por ejemplo, si la constante de tiempo cambia a 5 segundos, por ejemplo, pues ahí a lo mejor ya tendríamos que esperar 5 veces la constante de tiempo. Sería una constante, 2, 3, 4, 5 constantes, que es aproximadamente pues a 5 por 5, 25 segundos de espera para llegar aproximadamente al 99% de ese sensor o ese sistema que estamos modelando aquí. Entonces, estas simulaciones nos van a servir para una vez que ya estimamos la constante, pues podemos interpretarlo de una forma gráfica, el comportamiento. La otra, pues es ese mismo sistema, pero vamos a considerar un circuito RC, que podría ser un sensor térmico. Por ejemplo, el termistor, el RTD, tienen un comportamiento de primer orden. Casi todos los sensores térmicos, decíamos, tienen un comportamiento de primer orden que se puede modelar como un circuito RC. Entonces, por ejemplo, aquí tendríamos un circuito RC en donde, por ejemplo, si la resistencia tiene 10 kiloohms y el capacitor un microfaradio, recuerden que la constante de tiempo en este caso es RC,
Aquí la tenemos representada en la ecuación. Esta sería esta misma ecuación, en donde aquí la entrada de escalón pues sería un voltaje que se le aplica al circuito, que puede ser un voltaje que nosotros modifiquemos aquí. Por ejemplo, si le aplicamos 5 volts, 10 volts, 100 volts, pues aquí el sistema va a responder después de ciertas constantes de tiempo, que sería en este caso RC. Si multiplicamos un micro por 10 kilos, pues nos da 10 milis. Entonces aquí la primera tau estaría aproximadamente en 10 milisegundos. Es donde tendríamos aproximadamente el 68%. A 20 milisegundos serían 2 tau, a 30, pero aproximadamente por acá en 50 milisegundos tendríamos ya más o menos el 99%. Entonces, por ejemplo, si un sistema tiene una tau de 10 milisegundos, aquí pues podríamos tener que esperar aproximadamente 50 milisegundos. Y así podríamos estar cambiando los valores de la tau. Por ejemplo, si le pongo 100 kilos un micro, pues ahora son 100 milisegundos de espera. Y ahora la tau, pues aquí se va a cambiar. Ahora habría que esperar 500 milisegundos para tener aproximadamente 5 constantes de tiempo, y así sucesivamente. Si este micro lo hacemos un milifaradio o un faradio, pues ya cambiaría el valor. Ahora tendríamos que esperar 100 segundos, por ejemplo, para poder tener esa respuesta. Entonces aquí arrancamos el programa. Ahora vamos a interpretar el de primer orden, pero a una entrada senoidal, que decíamos que cambia en amplitud y cambia en fase, o lo podemos representar también con su diagrama de Bode, el cambio en amplitud a la frecuencia de corte y el desfase de menos 45 grados a esa frecuencia. Entonces aquí tenemos la simulación de esas ecuaciones. Entonces aquí yo puedo ir manejando la constante de tiempo, que es el inverso de la constante de tiempo, es la frecuencia de corte. Ahorita está en radianes. Y la frecuencia de la señal de entrada, que también serían radianes. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos la de color azul para ir de acuerdo a las diapositivas, sería la entrada, y la de color rojo sería la salida. Entonces aquí, por ejemplo, antes de correr el sistema, vemos que está bien marcada la atenuación y el desfase de la señal. Aquí, por ejemplo, la constante de tiempo sería el inverso de 10.0.1, más o menos es donde estaría la atenuación de menos 3 dB. Si nos vamos aquí, el inverso de 10 lo tendríamos por aquí, que sería aproximadamente los menos 3 dB. Aquí está en decibeles, 0, menos 5, entonces entre menos 3 dB estaría aquí aproximadamente la frecuencia de corte. Y si nos vamos hacia abajo, más o menos en menos 45 grados tendríamos ese desfase. Ya aquí de aproximadamente de 45 grados la salida con respecto a la entrada. Lo voy a correr. Y ahora le voy a cambiar, por ejemplo, la constante de tiempo. Si le pongo una constante de tiempo de 1, podemos ver que aquí aproximadamente en 1 es donde tendríamos la frecuencia de corte, que recuerden que es el inverso de la constante de tiempo. Y aquí pues vemos que la amplitud no está tan desfasada, digo, la señal de salida no está tan desfasada y la amplitud tampoco tan atenuada, pero por ejemplo, si lo vamos acercando a la frecuencia de corte, pues se va a ir atenuando, ¿no? Por ejemplo, punto 5 ya se ve una atenuación, punto 8, que ya es cercano a 1, lo podemos ir observando que se va atenuando, ¿no? Si nos pasamos incluso 2, pues aquí ya prácticamente vemos que está más atenuada que la frecuencia de la señal. Si le regreso a punto 2, que todavía es mucho más abajo que la frecuencia de corte, todavía andaríamos por acá. Punto 1 todavía, fíjense que la amplitud todavía no atenúa. Punto 0,1 pues menos, ¿sí? Incluso aquí
punto 1 sería el valor mínimo, pues aquí prácticamente la salida sigue a la entrada. Hay un ligero desfase. Para frecuencias todavía mucho más inferiores, aquí por ejemplo andaríamos, no me deja, voy a poner valor más pequeño, está limitado aquí el simulador, pero si podríamos poner 0.01 andaríamos por acá y pues prácticamente aquí no habría ni atenuación ni desfase, ¿no? Entonces de esa forma podemos observar el comportamiento a una entrada sinusoidal. Y el último comportamiento es el de el segundo orden a una entrada escalón, que decíamos que puede tener 3 comportamientos, depende del factor de amortiguamiento. Entonces, por ejemplo, si consideramos que la amplitud de la entrada escalón es 1, aquí podemos variar la frecuencia de amortiguamiento. Por ejemplo, ahorita está, vamos a ponerla en 2. Y podemos ir cambiando el parámetro Z para que observemos estos 3 comportamientos. Por ejemplo, dijimos que si el parámetro Z está entre 0 y 1, por ejemplo, vamos a ponerlo en 0, pues el sistema, cuando el parámetro Z esté en 0, pues el sistema queda prácticamente oscilando y nunca se estabiliza. Entonces, nunca vamos a tener un comportamiento cercano al esperado. Entonces, por ejemplo, si le ponemos 0.25, pues aquí ya podemos observar que el sistema va a tener un máximo sobreimpulso, que está aproximadamente acá entre 1.4 y 1.5, que es el pico máximo, que está calculado aquí. Recuerden que aquí decíamos que tenemos estas ecuaciones para calcular directamente aquí los valores. Y el MP, que sería el TR, que sería el tiempo de crecimiento. Fíjense, está aquí el TR. Bueno, aquí está el valor pico, que es 1.46. El tiempo de pico, que es ese que les digo. El tiempo de establecimiento es el primero, cuando llega aproximadamente del 0 al 90% aquí. Y luego sigue el tiempo pico, que sería 1.5 segundos, más o menos por aquí. Y luego ya el tiempo que nos interesa a nosotros, que es cuando ya anda por acá más o menos en un 5%, en un 2% ya del valor de amplitud, pues es aproximadamente en 8.25 segundos. Si yo muevo aquí el cursor a 8.25, pues podemos observar que aproximadamente, o cuando este valor llegue aproximadamente a 0.95, que ya es aproximadamente el valor, pues vamos a ver que más o menos en 8.2, 8.5 segundos es el tiempo que hay que esperar para que este sistema, que es subamortiguado, podamos ir a hacer una lectura ya más o menos en este tiempo de estabilización, porque si hacemos la lectura inmediatamente aquí, pues a lo mejor lo podemos agarrar acá o acá o acá, y pues serían lecturas erróneas, porque todavía el sistema no se estabiliza o no está en estado estable, ¿sí? Y así sucesivamente, si vamos aumentando el factor Z, pues podemos ver que el sistema subamortiguado se va haciendo críticamente amortiguado, se va haciendo crítico, hasta que más o menos tiene un valor de 1, en donde ya es similar al sistema de primer orden. Y aquí, pues, si más o menos la tau anda por acá en el 60 y tantos %, pues aquí ya podemos ver que ahora el nuevo tiempo está en 3 segundos, ¿no? Para poder hacer la lectura más o menos cuando esté aquí en este tiempo. Ya si está por encima de 1, pues el sistema ya está sobreamortiguado y podemos ver que ya se va haciendo hacia el extremo. Y así podemos, cuando cambia el factor, aquí podemos ir viendo cómo el sistema
Por ejemplo, si tiene un valor aproximado de 0.1, pues vemos cómo tiene una oscilación inicial bastante pronunciada y luego ya se va estabilizando. Por ejemplo, aquí tendríamos que esperar aproximadamente un tiempo de 24 segundos, si estamos hablando de segundos, o de milisegundos pueden ser, o microsegundos, dependiendo ya del tiempo que se captura. Incluso pueden ser hasta segundos o minutos, ¿no? Hay sistemas muy, muy lentos que pues van a tener ese comportamiento. Y acá pues ya nada más lo único que estamos moviendo pues es la frecuencia natural, ¿no? Para poder tener una oscilación más lenta o más pronunciada. Aquí estamos moviendo la frecuencia natural del sistema. Muy bien, entonces eso sería lo que corresponde a la teoría básica de lo que sería el comportamiento de un sensor o las características de segundo orden. Entonces, vamos a comentar la práctica 3 para que ustedes ya puedan ir trabajando en ella a partir de ahorita. Y el día miércoles continuaríamos para que implementen esta práctica y a las dudas que tengan, pues ahí las vamos a ir resolviendo. Entonces, en la práctica 3 lo que vamos a hacer es caracterizar, pero de forma estática, un sensor resistivo, que es el TD5A que tenemos por ahí en nuestro material. Entonces, el objetivo es obtener experimentalmente la curva de calibración de este sensor. Para eso, pues vamos a necesitar lo que ya hemos estado trabajando, el IDE de Arduino, el LabVIEW, el programa de lectura analógica que implementaron en la práctica 2. Entonces, para realizar la práctica 3, pues tuvieron que haber implementado primero la práctica 1 y la práctica 2, ¿sí? Entonces, llevan secuencia, por si algunos de ustedes todavía van un poco atrasados en la otra práctica, pues hay que tratar de ponerse al día, ¿no? Van a utilizar el programa de adquisición de datos que se implementó en la práctica 2, la tarjeta del SP32 que estamos trabajando, el sensor TD5A y el LM35. Un cautín o un sistema con el que podamos ir incrementando el calor, ¿no? Yo les recomiendo un cautín porque conforme lo conectamos, pues el cautín tiende a irse calentando y nos da tiempo de ir haciendo las respuestas. El cambio de temperatura es gradual, es como una entrada tipo rampa, por así decirlo, va incrementando gradualmente la temperatura, ¿sí? Entonces, también puede ser una pistola o secadora de cabello, nada más que esta, pues, el mismo aire puede ir enfriando, ¿no? Entonces, por ahí viene la introducción a la práctica, la respuesta de los sensores, las características para que le den una buena leída a la parte de teoría básica. Y lo que vamos a implementar está representado aquí en la figura 1, que es la idea conceptual de la práctica. Entonces, nosotros vamos a aplicar una entrada de temperatura en un rango más o menos establecido. Aquí la idea es que vayamos de temperatura ambiente a más o menos unos 80, 90 grados. Se lo vamos a ir aplicando a ambos sensores de forma simultánea. Entonces, el sensor LM35 es un sensor que me da salida en voltaje, cuya respuesta, como decíamos aquí, pues es de 10 milivolts por cada grado centígrado. Entonces, si entra 1 grado, pues me da 10. Si entran 100 grados, pues me va a dar aquí 100 milis. Si entran 120 grados, pues 120 milivolts. Entonces, aquí ese voltaje lo vamos a ir monitorizando y a la par también vamos a ir monitorizando el voltaje que nos va a dar un divisor, porque el sensor TD5A es un sensor resistivo que lo vamos a colocar en un divisor de voltaje para convertir la resistencia en voltaje, porque pues el convertidor analógico digital únicamente recibe voltaje. Entonces ya después, a partir de este voltaje, vamos a obtener indirectamente la resistencia. Al momento de hacer la graficación ya en Excel y la ecuación de ajuste, pues vamos a ver que el LM35 va a tener un comportamiento lineal y el TD5A va a tener un comportamiento cuadrático que ya no lo dice el fabricante. Entonces,
Vamos a estar comprobando que realmente tengamos esta respuesta de lineal del sistema y a partir de esa respuesta poderlo utilizar en las siguientes prácticas, porque ya estamos, a partir de eso, podemos obtener su sensibilidad, su offset y su exactitud, e incluso la histéresis, si queremos. En este caso nada más nos va a interesar sensibilidad y offset. Entonces aquí viene, a partir de la página 5, viene el procedimiento que ustedes van a ir siguiendo. Aquí nada más se los voy a comentar brevemente para que vean a lo que van a llegar. Y ya conforme lo estén ustedes implementando, si tienen alguna duda o algún conflicto, pues ya lo resolvemos ahí personalmente mediante el Teams, aquí a través del chat de Teams. Entonces aquí, por ejemplo, este es el circuito que vamos a implementar. Tenemos el sensor LM35. Recuerden que la placa que estamos utilizando del SP32 trae una fuente de alimentación de 3.3 voltios. Entonces el sensor lo vamos a alimentar de la misma fuente. Y la salida del sensor pues va a ir a una de las entradas analógicas. Recuerden que este convertidor tiene hasta 16 canales de entrada. En este caso vamos a utilizar el canal 0 y el canal 3 del convertidor 1, que es de 12 bits. Que ustedes hicieron un ejercicio en la práctica 2, pero con un potenciómetro. Entonces aquí vamos a reemplazar precisamente ese potenciómetro, ahora sí por un sensor real. Y vamos a colocar el sensor TD5A en un divisor de voltaje cuyo valor de resistencia que va a ser desde, lo pueden colocar de 2000 ohms. Si tienen dos resistencias de 1 kilo ohm, pues las ponen en serie, porque más o menos el valor de la resistencia de este sensor a temperatura ambiente anda aproximadamente en 2000 ohms. Entonces, lo ideal es que aquí tengamos más o menos las resistencias iguales a temperatura ambiente, para que aquí tengamos la mitad del voltaje de alimentación, que en este caso pues es 1.3, perdón, 3.3 es más o menos 1.6, la mitad. Entonces vamos a medir los dos voltajes, se van a enviar al programa de LabVIEW y se les va a aplicar calor simultáneamente, van a ir incrementando esos voltajes y los vamos a ir registrando. Por eso tenemos el programa que captura, promedia y saca la desviación estándar, decíamos, a partir de la práctica 1 y 2. Entonces aquí está este mismo circuito, pero ya implementado en el protoboard. Tenemos la alimentación 3.3 que viene aquí a las líneas y aquí alimentamos. Aquí están los dos sensores. Este sería el TD5A, que es una resistencia. Entonces vamos a utilizar únicamente las terminales de extremo. La terminal de en medio de este sensor no se conecta a ningún lado, es la que tenemos aquí, no está conectada a ningún lado. Los extremos sí, porque este es como si fuera una resistencia, ¿sí? Entonces hay que utilizar los extremos. Entonces aquí, por ejemplo, yo tengo aquí está la alimentación, sería la resistencia de 2.2K, luego sigue la resistencia del sensor y luego esta tierra, que sería esta porción del circuito. Entonces, en medio de las dos resistencias iría al canal 3 de la tablilla del SP32, que sería este cable amarillo, iría a la entrada del canal 3. Y por acá tenemos el LM35, que visto de atrás, la primer terminal es tierra, la de en medio es la salida y la tercera es BCC. Esto es visto de espaldas, no de frente. De frente, pues la primera sería BCC, la segunda salida y la tercera tierra. Entonces ahí estamos alimentando el circuito y la salida iría al canal 0 que en este caso es la terminal de en medio, iría al canal 0 del convertidor analógico digital. Entonces aquí ya tendríamos implementado el hardware. Ustedes van a modificar el programa que hicieron en la práctica 2 para que ahora lea los dos canales de forma simultánea e interpretaremos los valores. Por ejemplo, recuerden que BS sería el voltaje que viene del M35, que por ejemplo si nos da 336 cuentas, despejando de aquí la ecuación,
de la conversión de analógico a digital que ustedes comprobaron en la práctica 2, podemos ver que un valor digital de 336 cuentas dividido entre o multiplicado por el factor Q de cuantificación, que sería BREF, que en este caso es 3.3, entre 2 a la N, que es 4095, 4096 cuentas. Entonces, eso equivale a un voltaje de 0.270 milivolts, ¿sí? Que utilizando la ecuación que nos da el fabricante, que nos dice que es 10 milivolts por cada grado centígrado, pues convertimos ya este voltaje en temperatura y esto es aproximadamente 27 grados, ¿sí? Entonces, de esa forma, lo vamos a hacer lo mismo, pero ahora con el TD5A. Entonces, nos va a convertir voltaje en un valor digital. Nosotros estimamos a partir de esta ecuación el voltaje, y en este caso es 3.3 por Rx entre Rx más 2.2, que es la resistencia del divisor de voltaje. De aquí despejamos la Rx, que recuerden que lo que nos interesa a nosotros es medir resistencia. Entonces, aquí convertimos la resistencia en voltaje con el divisor, pero ya internamente, a través del programa en Labview, vamos a regresar otra vez al valor de resistencia. La sustituimos en la ecuación de ajuste, por ejemplo, que nos da el fabricante, y podemos observar que cuando nos da aquí, por ejemplo, 1973 cuentas, equivale a tener 1.58 volts, que eso equivale a tener, aquí me equivoqué, es 1.589, eso equivale a tener aproximadamente 2045 ohms, que corresponde aproximadamente a 27 grados. Entonces, más o menos ambos sensores están a una temperatura similar de inicio, ¿sí? Que fue con la que comencé yo el experimento. Después van a modificar el programa de la práctica 2 de Labview, que es para adquirir las dos señales simultáneas. El de la práctica 2 adquieren únicamente voltaje. Aquí ya lo vamos a tener a modificar las gráficas. Aquí vienen los códigos que hay que implementar. El primer código pues son las ecuaciones que están acá arriba, que nos van a convertir las cuentas en voltaje y en resistencia y en temperatura. Entonces aquí vamos a tener esas ecuaciones implementadas ahí en el programa, es lo único que van a modificar, y ahí van siguiendo los pasos para que les quede una interfaz similar a esta. Entonces, cuando estemos leyendo, la primera lectura es la temperatura, que es lo que proviene ya del sensor LM35, pero ya convertido en temperatura, y la segunda es la de resistencia, que es la del sensor. Recuerden que lo que queremos obtener es una curva que relacione temperatura contra resistencia, que es el comportamiento que va a tener el TD5A, para después graficarlo en Excel y poder estimar sensibilidad y offset. Entonces ahí, por ejemplo, se comenzó en temperatura ambiente. Si se fijan, es aproximadamente lo que se obtuvo acá al inicio. Fueron 2000, más o menos 2045. Bueno, aquí hay que reajustar el valor. 2045 ohms y más o menos a 27 grados. Entonces aquí más o menos a 27 grados, los 2043. Entonces se tomaron 10 lecturas, se saca la media, la desviación estándar de cada una de ellas, y esto es lo que vamos a ir registrando para poder hacer la gráfica de comportamiento. Entonces ustedes van a aplicar calor. Yo normalmente lo que hago es colocar, aquí ya es vista de lateral, aquí están los dos plásticos de los sensores. Yo les coloco una pinza de caimán, sin forro, claro, si no lo van a quemar. Pinza de caimán y que se unan los dos plásticos. Y ojo, aquí nada más hay que no hagan contacto con las terminales, porque si no harían ahí cortocircuito. Entonces, aquí se ve mejor. Que esté nada más, que hagan contacto nada más los dos plásticos. Tienen que estar juntos,
para que le puedan aplicar el calor y que sea uniforme para ambos plásticos. También lo pueden hacer con unas pinzas, pero luego no van a poder estar aplicando calor y manipulando el programa de adquisición al mismo tiempo, ¿no? Entonces, yo les recomiendo colocarlo así más o menos y luego ya ahora sí conectan el cautín y conforme se va calentando, pues les va a ir dando chance de que vaya subiendo, va a ir incrementando la temperatura. Entonces, aquí ustedes van a ir observando el valor de incremento. Cuando más o menos vean incrementos de 10 en 10, por ejemplo, si empezamos en 26 grados, pues más o menos cuando lo vean en 36, hacen una captura de 10, calculan la media, la desviación, lo apuntan, y así sucesivamente. Cuando vean 46 grados, 56, 66, 76, por ejemplo, aquí capturé yo el de 76, y se hace la media y la desviación, ¿sí? Aquí podemos ver que fue incrementando la temperatura y luego ya conforme se enfría, pues va a ir bajando. Pues ustedes ahí, yo les puse aquí una tabla para que vayan registrando los valores de resistencia y de temperatura. Recuerden que son los valores promedio, o sea, la media, y las desviaciones estándar también las van anotando aquí. En este caso no tenemos un termómetro de referencia. Si tuviésemos un termómetro de referencia, pues pueden usarlo. Si tienen, por ejemplo, su celular, puede ser un termómetro de referencia. El problema es que no se puede colocar directamente aquí. Normalmente cuando estamos en el laboratorio de electrónica o de eléctrica o de digitales, pues ahí hay algunos termómetros de referencia, termopares, que podemos poner aquí junto con el sensor y tenemos una tercera referencia de temperatura nada más para corroborarlo. En este caso, esta columna pues la dejan en blanco, ¿no? Nada más ahorita nos vamos a centrar en el LM35, que va a ser nuestra temperatura de referencia. Una vez que ya tienen los 10 valores, aquí yo no los grafiqué para que ustedes los obtengan, pero sí obtuve ya mi gráfica. Aquí tengo la gráfica de temperatura contra la resistencia y lo mismo que hicimos en el ejercicio teórico de la lección anterior. En Excel obtenemos una ecuación de ajuste lineal, que es la de la línea roja, y los puntos pues es el valor experimental que obtuvimos. Entonces aquí si el sensor fuese perfectamente lineal, pues esta sería su ecuación característica, en donde ya podemos obtener sensibilidad y offset para ese sensor en particular. Entonces a mí en el sensor que yo caractericé me dio 8.26 sensibilidad y 1786 el offset, ¿sí? A ustedes pues les va a dar un valor diferente, no esperen que les dé exactamente porque como les decía, cada sensor va a tener su propia curva de calibración. Lo que sí hay que corroborar es que esté más o menos dentro de los valores que nos da el fabricante, ¿no? El fabricante en su hoja de datos nos dice que la sensibilidad media es de 8 ohms, entonces si obtienen un valor cercano a 8, pues está bien, si no, algo hicimos mal en el experimento y hay que volverlo a realizar. Si les da aquí 10, 11, 20, pues está mal, ¿no? Si les da 7.5, 7.9, 8.5, 9 incluso todavía, pues todavía estamos en valores cercanos, ¿no? Entonces aquí pues ya van siguiendo aquí los pasos que les digo y van a obtener también el error de linealidad. Responden las preguntas y hacen su reporte de la práctica. Entonces recuerden, por ahí ya les había puesto un ejemplo de cómo realizar los reportes. Si tienen alguna duda, pues me dicen. Recuerden tomar fotografías de la implementación, así como se las pongo yo. Ustedes ponen las de su prototipo y capturas de pantalla de su interfaz funcionando para que lo anexen al reporte. Entonces, con eso ya pueden ustedes comenzar a realizar la práctica. Ahorita